Hay una voz que está clamando a cuatro vientos, que anuncia el día que muy pronto se aproxima. Muy buenas tardes, estimados amigos en Cristo, hermanos. Fría la tarde, ya tarde que se ha hecho noche, pero compartiendo y bueno, cumpliendo con el compromiso de traer la segunda parte de este mensaje que hemos denominado como título, le hemos colocado: ¿está usted preparado para la eternidad con Dios? ¿Está usted preparado para pasar la eternidad? Y habíamos quedado de 5 ítems o 5 condicionantes, 5 características que tenían que tener aquellos que aspiraran a ser parte del reino de los cielos, a entrar al reino de los cielos. Allí, por ejemplo, en el libro de Mateo, allí en el capítulo 7, en el verso 21, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y allí en el libro, en el Evangelio de Lucas, el mismo Jesús, en el capítulo 10, verso 20, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En los cielos, o sea, en el reino de los cielos. Estén escritos en el libro de la vida eterna que pertenece al reino de los cielos. Y para estar preparados para la eternidad hay 5 cosas que necesitamos tener presente. La primera es deber haber nacido de nuevo. O sea, para estar preparados para la eternidad debemos haber sido regenerados. La regeneración es una doctrina que está colocada sobre la base misma de la salvación. Jesús le dijo a Nicodemo aquella noche: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? La regeneración entonces es una doctrina que está colocada sobre la base de la misma salvación. ¿Sí? Y esto nos lleva a hacer una revisión profunda de nuestra vida. Tendríamos pues que ser diligentes en considerar si hemos nacido otra vez, estimado amigo en Cristo, porque hay muchos que pretenden haber pasado por esta experiencia, pero en la realidad no es así. Debemos de tener bien claro el concepto de regeneración o de nuevo nacimiento. Solo con decir que soy cristiano eso no obra la naturaleza divina. O la naturaleza cristiana, haber nacido en una cuna cristiana o provenir de una familia cristiana o frecuentar de vez en cuando la casa de oración o el templo o lugar de reunión, el haber heredado un cargo ministerial o sacerdotal no tiene nada que ver y no implica que la persona sea salva. El portar la dama en su cartera una Biblia o el caballero quizás en su oficina o en su auto tener allí una Biblia no implica que sea salvo. Los años de iglesia no cuentan, sus obras no cuentan, un título credencial no cuentan, a menos que a todo esto se le añada algo importantísimo: nuevo nacimiento. Nacer otra vez, ¿sí? Nacer otra vez, del agua y del espíritu, como dijimos. Pero no solamente de las aguas del bautismo, ¿sí? Nacer del espíritu, como dijimos ayer, de ese cambio interior que comienza a manifestarse a través de frutos, de una vida de frutos, de personas que ya tienen un cambio, que ya no es la misma en la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de accionar. Cambia todo el ser completo de la persona y se demuestra, o la señal inequívoca de ese nuevo nacimiento, de esa conversión, son los frutos, que son el resultado de ese nuevo vivir. Ahora, como dijimos, el nuevo nacimiento es tan misterioso que las palabras humanas no la pueden, de alguna manera, no lo pueden describir, no lo pueden expresar, pero es una obra sobrenatural. No es el hombre que vamos a decir, provoca, si bien el hombre está incluido, ¿verdad? Es parte y está involucrado en el proceso. Es la obra o la operación de la persona del Espíritu Santo en el corazón del mismo hombre, de la misma persona. Es la obra de la gracia de un Dios maravilloso que de alguna manera nos imparte un nuevo principio que comienza a gestarse en el corazón y que renueva el alma y afecta al ser completo, como lo dijimos hace un momento: espíritu, alma y cuerpo. Es un cambio, mutación de nuestra naturaleza humana, terrena, por lo que yo ya no soy la misma persona que solía ser, sino un nuevo hombre en Cristo Jesús.
Es una metamorfosis, una transformación, como la larva o gusano se convierte en mariposa. Se usa un término que no está en la Biblia, pero que implica todo este proceso, y es la palabra o término en griego metanoia, que viene del prefijo meta, que significa más allá, y nous, que significa intelecto, mente. Traducido literalmente, podríamos definirlo como un cambio de mentalidad, un cambio de opinión, un cambio de propósito. Un giro en donde la persona se convierte o se arrepiente de algo. Ese término metanoia lo encontramos en la Biblia en el término arrepentimiento. Cuando usted lee arrepentimiento en la Biblia, bueno, es lo que significa metanoia, ¿verdad? Es un cambio, un cambio de paradigma, un cambio, ¿verdad?, de orientación. O sea, si yo estaba de este lado de la vereda, o en el lado contrario a la vereda de Dios, ahora me paso para la vereda de Dios. Es girar 180 grados la aguja de nuestra vida. Así que en los primeros tiempos, a los cristianos en los primeros tiempos, se decía que el que se encontraba con Cristo había experimentado una profunda metanoia, ¿sí? El hermano Pablo en su segunda carta, el apóstol Pablo, en su segunda carta, capítulo 5, verso 17, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que el Señor nos permita estar seguro de ello. Pues no ser regenerado es como estar sin salvación ni perdón, sin Dios y sin esperanza. La segunda característica para estar preparado para la eternidad con Dios es que debemos estar actualizados. Usted puede decir o exclamar que qué días aquellos, qué paz yo sentía cuando me convertí, qué gozo, qué alegría, qué momento. Ahora ya no siento como aquello, o no me siento de la manera que me sentía antes, como que ya no tengo el gozo, o veo que ya no tengo aquella paz, y usted empieza a hablar en pasado, y entonces cuando usted empieza a hablar en pasado, usted empieza a tener problemas, porque el reino de los cielos es ahora, es presente, es actual, es presente y es futuro. Así que una de las cosas que nos dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 12, es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, entre paréntesis, actualización, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en Efesios capítulo 4, versos 23 y 24, dice: y renovaos, otra vez entre paréntesis, actualizarse en el espíritu, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tercera cosa que se necesita para estar preparados para la eternidad con Dios es que debemos estar santificados. Sin santidad nadie verá al Señor, estimado hermano en Cristo. En la enseñanza del monte, Jesús dijo en uno de sus preceptos o enseñanzas o enunciado, dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Número 4, estar preparados para la eternidad es haber muerto a lo terrenal y estar enfocado en lo celestial o espiritual. El apóstol Pablo, allí dirigiéndose a sus hermanos de Galacia, de la iglesia de Galacia, expresó en el capítulo 2, verso 20 lo siguiente: dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la quinta característica y última es que una persona que está preparada para la eternidad con Dios vive para servir. Y esto nos habla de renuncia, de abnegación, de compromiso, de aptitud y de actitud. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Esto nos habla de renuncia, de abnegación, de compromiso, consagración, de aptitud y de actitud. O sea, vivir para servir. De esto se tratan, de estas 5 características. Estas 5 características tienen que estar encontradas en una persona, en un hijo de Dios, en una hija de Dios que aspira el reino de los cielos, que aspira a entrar y formar parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Espero, hermano en Cristo, que estos 5 ítems, estas 5 características estén en tu vida, y que si no están, las comencemos a buscar y las comencemos a, de alguna manera, implantar en nuestra vida.
Que Dios te bendiga.